WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy se hace vital hablar sobre temas internacionales. El genocidio en Gaza continúa rampante sin que se logre detener a Netanyahu y sus crímenes de guerra. Desde luego, será muy difícil detenerlo si se le sigue apoyando con armas. Se van sumando los países que reconocen el Estado palestino, España, Irlanda y Noruega, los más recientes, en tomar la decisión. Ahora, ¿realmente reconocer el Estado palestino acabará con el genocidio en Gaza? ¿Cuál es la importancia de Israel para los países que aún lo respaldan, a pesar de ser tan claro este genocidio, ante los ojos del mundo entero? Más de 35,000 muertos, buena parte de ellos mujeres y niños. ¿Qué hace falta que ocurra? ¿O simplemente terminará cuando finalmente hayan logrado extinguir hasta el último palestino sobre Gaza? Yo pienso que esto es una verdadera pesadilla para la humanidad. En un momento como este, cuando no es como en años anteriores o en guerras de hace mucho tiempo donde aquí no existían los celulares, no existía el internet y entonces no era fácil ser testigo de lo que estaba ocurriendo en esas guerras tan bárbaras que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Exactamente, eso no lo vio nadie. Pero ¿cómo es posible que una cosa que es tan evidente ante los ojos de toda la humanidad sea imposible que la humanidad realmente se ponga de pie de alguna manera y acabe con esta barbarie? Porque es barbarie. De eso se trata esta conversación, porque nosotros, yo creo que lo mejor que podemos hacer es educarnos mejor en entender de qué se trata este asunto. Porque este es un asunto internacional y, gente, los asuntos internacionales hay que estar pendientes de ellos. Nosotros no podemos pensar que solamente tenemos que hablar de las cosas que ocurren en Puerto Rico. Porque la realidad es que todo lo que ocurre globalmente nos impacta ahora o más tarde. Y si no aprendemos de las experiencias, de las cosas que nos está mostrando el mundo y por dónde va la cosa, pues muy mal nos va si no atendemos lo que es toda la situación internacional, que me parece que es vital que lo atendamos. Así que hoy estoy muy bien acompañada por un panel de gente maravillosa. El profesor José Martínez Borrás, que es la primera vez que va a estar con nosotros, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y estar profundamente agradecida de que haya aceptado la invitación aquí. El profesor Martínez Borrás es un profesor de ciencias políticas, es un experto en asuntos internacionales, y ya mismito, después que presente a Manolo Cos, que es el otro, quiero que él me hable un poquito de qué es lo que hace el otro mi otro yo. También me acompaña Manolo Cos, el queridísimo colega y amigo, persona que es asidua a este programa, persona que es quien me sube los podcasts, un amigo entrañable, una persona que siempre está presente para continuar con este trabajo que me parece particular. Lo hacemos por lo importante que es para el país, esa es la realidad. Esa es la razón por la cual estamos comprometidos con este espacio. Y aprovecho, ya que te tengo aquí, aprovecho para reconocerte, Manolo, todo el apoyo que tú me has dado, todo el respaldo que me has dado durante estos 4 años que he estado aquí. Muy bien, que no siga, ¿cómo que no siga? Si tú eres una cosa maravillosa en mi vida. Así que, y que bueno, has estado de vacaciones, ya regresaste y toda la cuestión. Pero bueno, vamos ahora a escuchar, vamos a darle la bienvenida al profesor Martínez Borrás, y cuéntame un poco. Bueno, nada, sí, muchas gracias por invitarme, realmente es un honor, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. He seguido algunos, ¿verdad?, de los programas de ustedes y creo que tienen una información, y sé que los invitados son de alta calidad, ¿no?, en términos de su análisis, así que me siento honrado, ¿verdad?, y quiero agradecerles por la invitación. Nada, yo me he dedicado a estudiar las relaciones internacionales, diferentes
aspectos de esa disciplina. Yo creo que es importante mencionar que las relaciones internacionales son una disciplina y la razón que lo quiero enfatizar es porque para el pueblo puertorriqueño es importante continuar, ¿verdad?, el desarrollo de esa disciplina de las relaciones internacionales como una práctica, como un proceso de teorización de la política internacional y entender entonces qué es lo que hacemos para poder precisamente, ¿verdad?, indagar en estos temas, entender cómo nos afectan a nosotros y de esa manera que el pueblo puertorriqueño entienda que el desarrollo de una política exterior es como parte de una política pública, ¿no? Tenemos que enlazar una cosa con la otra, ¿verdad? Yo creo que ahora que vienen las elecciones eso es algo que también hay que discutir. Pero bueno, no, yo creo que hay que ir al tema, donde yo creo que yo como alguien que ha estudiado relaciones internacionales y que he tratado de desarrollar esa disciplina en Puerto Rico, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Inclusive ahora estamos desarrollando un grupo de investigación, como lo que le llaman en inglés un think tank, ¿no? Se llama el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. Ahí entonces han hecho contribuciones estimados colegas, ¿verdad?, como el doctor Carlos Severino, el doctor Carlos Rivera Lugo, etcétera, que los ha tenido aquí como invitados, y entonces hemos estado haciendo diferentes tipos de publicaciones, ¿no? Y eso entendemos que es una parte importante para abrir ese debate, para precisamente tener estos tipos de discusión. En términos generales, ¿verdad?, las relaciones internacionales, y por lo menos dentro del contexto de lo que queremos analizar hoy, que es la pregunta que has postulado, ¿qué papel juega Israel en la política internacional contemporánea, ¿verdad?, que explica su relación con los Estados Unidos, que explica con otros países, ¿verdad?, etcétera, y particularmente, ¿verdad?, qué puede explicar por qué en este momento se ha dado esta escalada de un conflicto, pues que no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino que realmente lleva 70 y pico de años, y ya casi creo que 80, ¿no? Inclusive desde antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que parte de lo que habría que hacernos aquí la pregunta es lo que le llaman el orden mundial, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la política internacional que eventualmente distingue cómo el orden internacional se organiza, ¿verdad? Y eso obviamente está ligado a unos temas de poder y otros tipos de temas de influencia, ¿no? Y en términos generales, no, la orden internacional se va organizando a raíz de lo que le llaman la política anárquica, ¿no? Es decir, no hay un gobierno mundial y por ende los estados-naciones se convierten por sus relaciones internacionales, por su reconocimiento diplomático, en los sujetos del derecho internacional, que es parte de ese orden, ¿no? Pero hay unas asimetrías de poder que evidentemente van a influenciar en ese orden y a través del tiempo ese orden va cambiando por diferentes razones, ¿no? Yo diría que ahora mismo estamos viviendo una coyuntura de un gran cambio, de un gran choque o miradas geopolíticas particulares. Estamos viendo también digamos, un reto o un cambio particular en ese orden internacional y tendríamos que poner en contexto, ¿verdad?, este caso de esta escalada en el conflicto israelí-palestino, dado esos cambios que se están dando actualmente, ¿no? Así que si quieren podemos profundizar más sobre el tema, pero yo diría que eso es una buena manera de por lo menos presentar un poco, ¿verdad?, lo que es el debate de las relaciones internacionales y cómo nosotros también hacemos un análisis de la política internacional. Así que en ese contexto, ¿verdad?, volvemos a postular la pregunta, ¿qué papel entonces está jugando Israel en este cambio, digamos, este choque que se está dando a raíz de sostener el orden que ha permeado por lo menos desde el fin de la Guerra Fría, que es lo que le podemos llamar un orden unipolar, lo que podemos llamar un orden hegemónico particular, que lleva a la extensión de esa hegemonía. Yo diría que son dos cosas. Obviamente esa unipolaridad, que lo que implica es que después de la Guerra Fría había un solo polo de poder dominante. Y lo otro que yo creo que es muy importante decirlo también es la hegemonía, o por lo menos el tema de la economía política global y el pensamiento del neoliberalismo, que si lo vamos a ver desde una perspectiva más crítica está ligado a elementos del neocolonialismo, ¿no? Y yo creo que aquí por ahí es que va la cosa también cuando lo queremos analizar. Por ende, ¿verdad?, estamos ante una coyuntura en la cual ya no estamos en la unipolaridad, no es un solo polo de poder, tenemos varios polos de poder, donde la República Popular China, por otro lado también la Federación Rusa, están jugando entonces un peso en esa transición a diferentes polos de poder, o a ese multipolarismo, y por ende entonces también el cuestionamiento o el fracaso también de lo que fue el régimen neoliberal, que algunas personas dirían que fue una especie de régimen neocolonial que de alguna manera se empieza a imponer a raíz de esa época unipolar. Por ende, ¿verdad?, estamos viendo un cambio en la hegemonía o una decadencia en una hegemonía que se distingue, ¿verdad?, por las características
impuestas por los hegemones o el hegemón, como lo quieras llamar, que es predominantemente occidente, ¿verdad? Diríamos Estados Unidos y hasta cierto punto, ¿verdad? Europa occidental. Okay. ¿Tu pensamiento, Manolo? Sí, yo, iba a hablar sobre lo que tengo aquí anotado después, para finalizar, pero creo que José lo plantea, José, ¿verdad? Lo plantea de la manera correcta, ¿no? Hacer la mirada primero más amplia, ¿no? Sobre cuál es la situación del momento, ¿no? ¿Qué tiempos son los que vivimos para entonces poder centrarnos en uno de los grandes problemas que se enfrentan ahora, que es el problema del Medio Oriente? Yo no los limitaría a Israel y Gaza. Exacto, hay mucho. Un serio problema, es un polo de situación que altera y marca la política en el mundo. Esta noche, precisamente, el profesor, el director del mensuario, el Le Monde Diplomatique, el profesor Ignacio Ramonet, va a dictar una conferencia de prensa. Están invitando, pero obviamente no estamos en Madrid para asistir y lamentablemente no la dan por internet. Pero él plantea que hay 5 grandes problemáticas que se enfrentan, y es lo que plantea Ramonet ahora. Primero, que en la esfera económica, el fin de la globalización, que es lo que planteaba José, sin que el capitalismo tenga una propuesta de sustitución. O sea, que aquí hay un interregnum, ¿no? Hay un interreino aquí, una situación donde hay un vacío en términos de cómo se puede, qué sustitución tiene el capitalismo a ese agotamiento del proceso de globalización. La descomposición del sistema internacional, que lo estamos viendo diariamente, ¿no? Empezando por la ONU y el Consejo de Seguridad, un sistema que se creó en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial y que ya obviamente da muestras de un agotamiento prácticamente absoluto. No puede la ONU presentar alternativas eficaces hay un punto, a los problemas. Sí, claro, dale, importante ahí de lo que está diciendo Manolo. El problema de la ONU, por ejemplo, ¿verdad? Porque tendemos a repetir mucho, o sea, hasta qué punto es el sistema internacional, y obviamente cuando nos referimos a ese sistema internacional, la organización internacional pues predominante son las Naciones Unidas, que de alguna manera refleja la voluntad de sus miembros, ¿verdad? Y se supone que de alguna manera refleje la diferencia entre la mayoría del mundo, que está en la Asamblea General de las Naciones Unidas, versus en lo que se supone que era un balance de poder entre las grandes potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, que entonces fueron Inglaterra, Reino Unido, son la misma, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y la República Popular China. Aparte que hay mucha historia ahí, sí. Obviamente la Unión Soviética pues se convierte en la Federación Rusa, pero mi punto es el siguiente, ¿no? Hasta qué punto realmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano principal que se supone que esté a cargo de mantener la orden y la paz, de acuerdo con la misión de la ONU, realmente refleja ese balance de poder que de alguna manera sostenga, ¿verdad? Tal como dice el término, ¿verdad? Balance de poder es idea que entre las diferentes potencias se reconocen que hay unas asimetrías de poder y por ende, ¿verdad? Se refleja ese multipolarismo. Hasta cierto punto lo es, pero no totalmente, ¿verdad? Porque ya no podemos hablar definitivamente del Reino Unido o Francia como lo fue en un momento, sino que hasta cierto punto Estados Unidos es el que asume, digamos, por si lo quieres ver desde la perspectiva occidental, ese rol de liderazgo, ¿verdad? Y que evidentemente pues el Reino Unido le pasa la antorcha, digamos así, ¿verdad? A Estados Unidos como ese representante. Por ende, faltan países ahí que y eso es parte de lo que se está discutiendo hoy en día, que deben representar en el Consejo de Seguridad, que se yo, por ejemplo, la India, Brasil, etcétera, y que son BRICS, importantes componentes del BRICS. Pero adelante. No, y es que además la ONU no puede funcionar adecuadamente si hay países que no le hacen caso, ¿no? O sea, que la ONU dicta cosas y ellos dicen, pues no. Bueno, ese es otro tema, definitivo. Espera, que tengo que pausar y no te quiero interrumpir, chicos. Vuelvo contigo, Manolo, vuelvo contigo. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver
el palpitar de los años, lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz Goya que tanto nos gusta. Nuestro arroz Goya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado. Arroz Goya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor. Arroz Goya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No, mejor con corned beef. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla. El periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7:40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Para tomar. Sí, estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y hoy estoy conversando con el queridísimo colega Manolo Cos y con el profesor José Martínez Borrás, que es nuevo en este vecindario y que estamos recibiendo con muchísima alegría y agradecida del profesor Carlos Rivera Lugo, que fue quien me recomendó su presencia aquí. Pero ahora, Manolo, ahora sí puedes hablar todo lo que tú quieras. Dale. No, es que hablábamos sobre el contexto en que íbamos a mirar o a conversar, sugerir sobre el asunto del genocidio en Gaza. Finalmente, habíamos hablado de que hay un momento en que las relaciones internacionales se encuentran en un momento de transición. No sabemos a dónde termina, pero es un momento de transición donde un orden que funcionó por mal o bien, pero funcionó durante un periodo de tiempo desde la Segunda Guerra Mundial para acá, eso ya no está dando resultados. Y se está buscando nuevas formas de relacionarse los estados, principalmente. Están los BRICS, ¿verdad? Son lo que llaman las economías emergentes, o como le quieran llamar. Están la OTAN, se ha recompuesto también, ¿no? Como un poder paralelo, el poder militar que se sigue extendiendo cuando se suponía que se fuera reduciendo, ¿no? Claro. Existen las grandes migraciones de África hacia Europa, de Europa hacia el oeste, hay grandes migraciones ahora mismo en el planeta, en todas partes, en Oceanía. Entonces, es un momento de convulso, ¿no? Donde hay grandes interrogantes y hay grandes proyectos que no se saben dónde van a terminar realmente. Entonces hay una incertidumbre bastante notable en términos de cómo abordar los problemas internacionales. Entonces, yendo al asunto al genocidio en Gaza, ya la comunidad internacional, en términos de expresiones, ya no le queda mucho más que hacer. Ya se ha expresado la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, donde hay el tribunal eternamente un tranque, se destrancó, ¿no? Hay un consenso de que debe cesar la guerra en Gaza, o la agresión en Gaza, porque es una pelea prácticamente de uno contra un enano, ¿no? Como un peso pesado contra un peso liviano.
si lo fuéramos a poner así en términos de boxeo. Entonces, esa desproporción que hay en la guerra de Gaza es lo primero que se nota, ¿no? ¿Dónde está la Fuerza Aérea de Palestina? ¿Dónde está la división de tanques de Palestina? No, claro, la descripción es una guerra totalmente asimétrica. Es totalmente asimétrica y desproporcionada. No hay proporción entre lo que la provocó, el casus belli, ¿verdad? El motivo de guerra fue una acción militar de Hamas en territorio israelí, que está en cuestión también, ¿no? Todo ese territorio. Pero la respuesta ha sido tan desproporcionada que viola todas las leyes, no solamente las reglas internacionales modernas, sino las antiguas. La ley del talión, que se suponía, esto es del Código de Hammurabi, o sea, esto es siglos antes de Jesucristo, ya establecía una proporción entre ofensa y castigo, ¿verdad? Un ojo por otro ojo, un diente por un diente, no era un diente por una caja de dientes por colmillo. Y entonces establece proporción entre el castigo y la ofensa. Esto ya incluso se incorpora a las leyes judaicas. Que cuando hablen de que esto es antisemitismo, es absurdo, porque las propias leyes judaicas establecen que reconocen la ley del talión como la base de la justicia, ¿no? De que tiene que haber proporción entre crimen y castigo. Sí. Lo que pasa es que es más claro que aprovecharon una oportunidad. Lo que yo creo es que vieron una oportunidad. Mira, ahora tenemos una razón para destruirlos y acabar con ellos, que es lo que queremos, ganar todo ese territorio para nosotros. Hay unos elementos importantes de la política doméstica israelí y pues la política internacional, ¿no? O sea, si vamos a describir el conflicto, que yo sé que ya ustedes lo han tenido que discutir aquí durante todos estos meses, ¿no? Y con anterioridad, pero claro, yo creo que hay que primero reconocer, hay que reconocer primero, ¿verdad?, la historia del colonialismo de asentamiento. Evidentemente, pues el sionismo es apoyado, ¿verdad?, como un proyecto imperial británico. Ahorita dije que eventualmente los británicos le pasan la antorcha a Estados Unidos, y entonces se crea una colonia de asentamiento en la Palestina histórica, ¿verdad?, donde vivían judíos, musulmanes y cristianos sin ningún problema realmente durante la era del Imperio Otomano, ¿no? Pero a raíz de ese colonialismo de asentamiento, eventualmente pues se va creando el sistema apartheid, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos graves violaciones realmente de las normas internacionales, ¿no? Una es la creación de unas colonias de asentamiento, lo cual todo el derecho internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial empieza a tratar de desmantelar ese tipo de sistema colonial. Y el otro sería la creación de ese estado apartheid, que entonces es la característica intrínseca de un estado pues que no es democrático, ¿verdad? No es un estado que cree los derechos humanos, etcétera, pero que hasta cierto punto, ¿verdad?, Israel se ha tratado de presentar como un estado para todos los efectos occidental, ¿verdad?, en Oriente Medio. Entonces ahí vamos a la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué rol ha jugado Israel entonces históricamente en los intereses geopolíticos, digamos, de sus patronos, ¿no? Un momento el Imperio Británico y luego los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pudiésemos, yo creo que distinguirlo por diferentes momentos, ¿no? Durante la Guerra Fría, pues jugaba un papel primordial en proyectar un poder occidental en un momento que se estaba retando, precisamente había una diferencia en bloques y había una diferencia en términos de influencia y poder, y llegó hasta tal punto que poco a poco se fue sacando la influencia soviética ya para los años 80 y quedó esencialmente la influencia estadounidense, que inclusive ya posterior a la Guerra Fría irrumpe con aún mayor fuerza en la región, porque entonces tenemos lo que fueron las guerras de Irak, la invasión de Irak, etcétera, ¿no? Guerra del Golfo, invasión de Irak, Afganistán también, ¿no? Si es que eso fue un momento, durante el momento de la unipolaridad, pues entonces vemos eso, ¿no? Y es importante que tratar de entender que se intenta, ¿verdad?, crear una solución al problema, o digamos mitigar el problema hasta cierto punto. Lo que alguna gente diría que realmente lo que hizo fue esconderlo debajo de la alfombra y hacerlo peor, que fueron los acuerdos de Oslo, ¿no? Donde entonces
reconoce la autoridad palestina, etcétera, y entonces de esa manera se justifica ya, digamos, que esos acuerdos eventualmente iban a llevar a una resolución del conflicto. Realmente lo que hicieron fue fortalecer el poderío de Israel en lo que ya el derecho internacional reconocía que iba a ser un futuro Estado palestino. O sea que realmente nunca se resuelve el tema, ¿no? Entonces, si hacemos un poco vamos un poquito más hacia adelante, yo creo que la pregunta sería, y hay algunos expertos que lo que dicen es el Estado de Israel sigue teniendo su rol fundamental como lo tuvo durante la Guerra Fría, como un interés geopolítico y una proyección de poder occidental en el área, o realmente, el que eso lo dicen otros expertos, se ha convertido realmente en un lastre para los Estados Unidos hasta tal punto que está inclusive dañando los propios intereses estadounidenses, y lo que nos llevaría entonces a hacernos la pregunta, y entonces ahí vamos al tema de la política doméstica. Y ahí es donde donde la pregunta se hace más importante, porque realmente cómo es posible, con el daño que le está ocasionando en años de elecciones a Estados Unidos, cómo todavía le siguen dando armas y cómo todavía lo siguen defendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esas cortinas? Sí. Hay uno de los estudios más famosos, yo diría que es de John Mearsheimer, ¿verdad? Y ¿cómo se llama otro? Stephen Wendt, que son dos escritores estadounidenses que empezaron a cuestionar el rol del lobby sionista en los Estados Unidos, ¿no? Cómo entonces hay una interacción clara entre una clase donante rica y muy poderosa en los Estados Unidos con el Estado de Israel, ¿verdad? Y cómo hay ahí todos unos intereses de dinero y también de intereses en la producción de armamento, etcétera, y otras tecnologías que de alguna manera están ligadas y tienen una influencia desproporcionada en los elementos políticos de los Estados Unidos, en los procesos políticos, ¿no? Y por ende, ¿verdad? De acuerdo por lo menos con ese estudio, la pregunta sería más hasta qué punto los intereses de Estados Unidos realmente no están siendo servidos al servir más a ese lobby en particular, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos viendo como ese choque. ¿Por qué? Porque también estamos viendo un cambio demográfico importante en los Estados Unidos que representa no solamente las manifestaciones de los estudiantes, sino también de comunidades palestinas o árabes que son ahora importantes sectores votantes en los Estados Unidos y que le está creando el dilema a Biden, ¿no? Eso es por un lado, ¿verdad? Lo que es la crisis política en los Estados Unidos, que realmente comienza antes de esto, pero que ahora se está acentuando aún más, porque muchas personas de la base demócrata, ¿verdad?, están cuestionando hasta qué punto el Partido Demócrata realmente puede transformar esa relación con Israel en beneficio también de un futuro Estado palestino, y que de alguna manera Estados Unidos reconozca lo que ha sido su, por lo menos, expresiones públicas por muchos años, que quiere dos estados, ¿verdad? Yo personalmente creo en la solución de un estado, pero bueno, estamos viendo lo que dice el derecho internacional, que reconoce una solución de dos estados, ¿no? Así que por otro lado, habría que cuestionar también los problemas políticos internos del régimen o el gobierno de Netanyahu, ¿no? Netanyahu sabemos que tiene unas acusaciones de corrupción. Sabemos, y ese es otro de los debates, la incursión de Hamas, o lo que yo llamaría realmente más allá de Hamas, la resistencia palestina, en el territorio de lo que se supone que es un Estado de Israel, implica también unos problemas legales internacionales en relación al derecho a no solamente a la legítima defensa de Israel, sino también a la lucha, ¿verdad?, anticolonial del pueblo palestino, ¿no? Entonces, el otro debate sería hasta qué punto, sin entrar tanto en teoría de conspiración, realmente la incursión de esa resistencia palestina en lo que supuestamente es territorio israelí implica que pudo no solamente romper el cerco, ¿verdad?, que había sobre Gaza, sino que también el mismo Israel fue, ¿cómo se diría? O sea, no pudo parar esa incursión, ¿verdad? Porque la conspiración sería pensar que lo dejaron pasar para entonces responder así. El problema es que en Israel el gobierno que sostiene a Netanyahu es un gobierno de extrema derecha, con unos fanáticos y fundamentalistas ¿cómo les podemos llamar? Sionistas étnico-religiosos extremos, que le pone presión al mismo Netanyahu para entonces llevar a cabo, utilizar ese ataque como un pretexto entonces para llevar a cabo pues planes que existían, ¿no?, de poder tratar de ir eliminando y llevar a cabo el proceso de limpieza étnica de los territorios ocupados, ¿verdad?, que entonces sería la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, parte de lo que estamos viendo es que si fue un fracaso de la seguridad israelí prevenir esa incursión de la resistencia palestina, ¿verdad?, pues entonces por otro lado están utilizando eso como una especie de pretexto, que fue lo que tú mencionaste hace un rato, ¿no? Ahora podemos entonces implementar nuestro plan de entonces de limpieza étnica, por lo que eso
obviamente lleva a lo que se pudiese llamar un genocidio, que ya sea el tema del derecho internacional, ¿verdad? Que lo podemos también conversar. Así que yo creo que es importante mencionar eso en relación. Te quería preguntar, has mencionado el asunto, y se trata poco, el asunto de la carrera armamentista o la producción de armamento o la generación de armamentos nuevos que se van, porque entre la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza se están viendo millones de dólares en armamento al día. Es una barbaridad. Los tickets son de $1 billón de pesos para arriba, y uno se pregunta por qué esa parte no está muy clara, ¿no? Como que no está en la superficie, ¿no? ¿Cuál es la ganancia? Porque uno escucha, por ejemplo, el Congreso norteamericano aprobando presupuestos billonarios en armas para Ucrania, y los otros días Zelensky, no sé si estaba consciente de lo que estaba diciendo, dice que ese dinero nunca aparece en Ucrania porque se lo ganan las compañías de armas norteamericanas. Desde luego, para eso ellos tienen un déficit grande, le conviene vender armitas, pero tengo que ir a una pausa. Sí. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Amigos, los mayores de 50 sí cuentan. En mayo, mes del adulto mayor, AARP reconoce nuestras contribuciones familiares, comunitarias, económicas y sociales. Los mayores somos la fuerza del futuro, aportando el bienestar intergeneracional de todos. Únete a nuestro ejército de voluntarios que transforman nuestro país. Búscanos en Facebook al AARP Puerto Rico. Recuerda, los mayores de 50 sí cuentan. Pedro Pierluisi es un hombre de Estado, pero a su vez un hombre que tiene palabra. Mi nombre es Orlando Ortiz Chéveres, alcalde del municipio de Naranjito. Este 2 de junio, únete al progreso. Vota por Pierluisi. Saludos, mi nombre es José Aníbal Joey Meléndez, alcalde de la ciudad de Fajardo. Sobre 2,000 proyectos mejorando la infraestructura de Puerto Rico. Este próximo 2 de junio, sal a votar por Pedro Pierluisi. Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Pagado por Comité Pedro Pierluisi. Terapia física y ocupacional, terapia del habla, son parte de los servicios que ofrecemos en el Hospital del Niño, siempre con mucho amor. Hola, mi nombre es Mari Carmen Figueroa y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta conversación con el profesor Martínez Borrás y con el queridísimo amigo y colega periodista Manolo Cos. Entonces, José, te preguntaba en el aire sobre, más allá del lobby sionista en Estados Unidos, el esfuerzo, ¿no? o las ventajas o la presión que mete el complejo militar industrial. No, exacto. Hay que importante aclarar, ¿verdad? Cuando se habla de lobby sionista, estamos hablando tanto, pueden ser judíos como cristianos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, no tienen que ser solo judíos. De hecho, hay muchos judíos que están protestando, ¿verdad? Contra las políticas de Israel, y es importante mencionar eso. Pero por otro lado, lo que ustedes mencionan es también hasta qué punto hay una relación con el complejo militar industrial. Sabemos que históricamente eso ha sido parte de la economía de Estados Unidos, que es lo que estábamos hablando ahora,
parte de la economía se nutre, ¿no? De esto es lo que también le llaman como una especie de militarismo keynesiano. Una buena parte. Era una buena parte. O sea, porque exacto. no es una cuarta parte. Es una buena parte, ¿no? Entonces me estabas diciendo, por ejemplo, que el mismo Zelensky en Ucrania supuestamente se está quejando de que no todo ese dinero llega necesariamente a Ucrania, sino que se supone que muchas de estas leyes, ¿verdad?, que han pasado, asignaciones que han pasado específicamente de fondos, pues de alguna manera se reciclan, ¿no? Entonces se convierte el militarismo en ese contexto, y esa es la crítica clásica que se le ha hecho a esa economía militarizada, que está ligada entonces a que el crecimiento económico en parte depende, ¿verdad?, toda una serie de empleos, etcétera. Yo creo que la pregunta aquí es hasta qué punto está también conectado, no solamente el lobicionista, sino el complejo militar industrial, están conectados también, entonces influyen en los conflictos en todo el mundo, ¿no? Sabemos que Israel es un lugar donde se han probado, experimentado con toda una serie de armamentos específicamente contra la población palestina. O sea que también ha jugado ese papel de showcase. De que mira, aquí ya estamos utilizando todas estas tecnologías y armas que lo estamos utilizando contra los palestinos. Entonces ya aquí tenemos pruebas de cómo funcionan y por ende entonces se convierte en otra fuente de ingresos importante para Israel, ¿no? O sea, es que eso es parte de un modelo económico. Por otro lado, el ataque contra Gaza, este intento de limpieza étnica, de que tú estás haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo termina esto? Pues están tan embrollados en términos políticos, por lo menos Netanyahu, que él no sabe cuándo parar, pero eso no tiene una salida, y por eso es que en parte en Israel se está dando una división interna muy amplia en términos de cuándo vamos a parar esto. Pero mi punto es el siguiente, ¿no? Hay un interés particular en deshabilitar y sacar toda esa población palestina, específicamente porque, claro, ahí entonces queda justo al frente de la playa y entonces esto es una especie de desarrollismo extremo y genocida. O sea, seguro, los empujaste hasta allí. O sea, le dijiste, no, cuando empezó todo esto, no, muévanse hasta allí, como si iban a estar protegidos en ese sitio, ¿no? Acaban con todo lo que está en ese camino y entonces llegan allí para acabar el trabajo. José, que es un desarrollismo extremo, ¿no? Y genocida. Pero ahí todo desarrollismo hasta cierto punto. Lo que pasa es que aquí estamos viendo uno militarizado de gran manera. Y entonces ya los proyectos para construir condominios al frente de la playa deben estar ya en proceso de maquetearlo. Bueno, exacto, por eso es que hemos visto que el bombardeo, que ha sido totalmente desproporcional y totalmente justificado, ha básicamente destruido la infraestructura total de la Franja de Gaza, ¿no? Yo creo que aquí podemos entrar también un poco quizás en ese tema del derecho internacional, ¿no? O sea, sabemos que lo que estamos mencionando ahorita, la Corte Internacional de Justicia ya presentó, ¿verdad?, que Israel efectivamente tiene un causo plausible para el genocidio, y entonces ha hecho unas órdenes. Recuerden que la Corte Internacional de Justicia básicamente lo que presenta son opiniones consultivas para todos los efectos, ¿no? En una especie de arbitraje, y que los estados pueden responder a ellas o no, pero de todas maneras las consecuencias políticas de ese señalamiento tienen que estar ahí, ¿no? Eso tiene que tener algún tipo de coste, aunque no pare. Internacional Penal, que también se confunden las cortes, ¿no? Que eso ya hace una orden de arresto. De arresto contra Netanyahu. Claro, ¿verdad? Para no confundirlo, el que estoy hablando es la Corte Internacional de Justicia, el de la ONU, y el otro es la Corte Penal Internacional, que, aunque colabora con la ONU, es una corte independiente, ¿no? Aparte. Entonces, lo que pasó hace poco, obviamente, fue que finalmente, ¿verdad? Después de por lo menos 15 años de que los fiscales de la Corte Penal Internacional tenían un dossier del caso palestino, finalmente entonces se hacen las primeras acusaciones, pero curiosamente no es por lo que ha pasado en los pasados 15 años, que es totalmente válido. Por eso es que hay un argumento a favor de la resistencia palestina, ¿no? Y el derecho a la autodeterminación, pero que sino que ya llevaban por lo menos desde recuerden que la Corte Penal Internacional solamente opera de manera no puede operar retroactivo, no solamente puede condenar juicios que se dieron después de que entra en funcionamiento y en labor, ¿no? Y eso es alrededor del 2003. Por ende, los crímenes que va entonces investigando, que va recopilando, en el caso de Israel, ¿verdad?, porque no son los únicos, comienza entonces del 2003 al 2005 aproximadamente, que es también cuando el gobierno de ese momento israelí se retira a la Franja de Gaza, pero realmente no se retiró. Lo que hizo fue que sacó unos colonos que estaban viviendo en la Franja de Gaza y selló eso y prácticamente pues lo dejó como un campo de concentración en lo que ellos veían cómo entonces volvían a hacer lo que están haciendo ahora, por lo menos digamos el lado más extremo, ¿verdad?,
de la extrema derecha israelí. Entonces, la Corte Penal Internacional, pues eventualmente hace unas acusaciones contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y contra Gallant, que es el de defensa. Pero, y aquí es donde entonces empiezan toda una serie de críticas, hace también unas acusaciones a 3 líderes de Hamas. Uno es Ismael Haniyeh y los otros se me olvidan el nombre ahora. Pero bueno, Ismael Haniyeh ha sido el vocero. De las brigadas Al-Qassam, exacto, que ese es, se me pasa el nombre ahora. Sí, pero bueno, aquí... 3 líderes de Hamas, y lo que se le señala es que está poniendo en el mismo banquillo y al mismo nivel de criminalidad a los verdugos y a los ejecutados. Esa es la crítica de colonial, llamémosla así, porque es que gran parte de la crítica que se le ha hecho a la Corte Penal Internacional es precisamente que ha servido como una especie de Corte Penal Occidental, ¿no? Donde solamente ha perseguido y acusado para todos los efectos a africanos, ¿no? A líderes africanos históricos. No quiere decir que algunos no tengan validez, ¿verdad? Que hayan sido juzgados por diferentes tipos de crímenes internacionales. También tuvo los yugoslavos, ¿no? Bueno, antes de la Corte Penal Internacional se crearon varios tribunales ad hoc, y entonces ese fue el de la antigua Yugoslavia y el de Ruanda, que estábamos hablando hace un rato. Y entonces, en medio de todo eso, los rehenes. Bueno, claro, lo que pasa es que tomar rehenes, y esa es una de las acusaciones que se le hace a los de Hamas, es obviamente un crimen de guerra, ¿no? Y un crimen de lesa humanidad. Pero Hamas, y efectivamente, o sea, si hay algún crimen que pues, se puede juzgar, pues habría que ver el caso y el mérito. Ellos dicen que hay un mérito a los líderes de Hamas, pero que hay también una inconsistencia en relación a los tipos de acusaciones, ¿no? ¿Y por qué 3 de Hamas y solamente 2 israelitas? Claro está que evidentemente, si efectivamente las órdenes de arresto son adjudicadas, pues entonces tú puedes hacer más acusaciones posteriores porque el caso va a continuar. Right. Pero es la primera vez realmente que se acusa, llamémoslo los líderes occidentales o los líderes prooccidentales, a la Corte. Entonces eso ha sido históricamente pues criticado, ¿verdad? Digamos desde una perspectiva de colonial, en la cual históricamente pues solamente se han acusado a líderes del tercer mundo, del sur global. Hoy en día se dice realmente el sur global. Y por ende eso implica mayoritariamente africanos. Sí. ¿Cómo tú verías, o sea, como la manera en que se está desenvolviendo el caso tanto en la Corte Internacional de Justicia, en las distintas manifestaciones e instancias, ¿no?, donde se están generando iniciativas de apoyo al Estado palestino, pero el Estado palestino crearlo, o sea, decir apoyo a la creación de un Estado palestino no necesariamente es apoyar la teoría o la propuesta de 2 estados, necesariamente, ¿no? La creación de un Estado palestino, apoyar la creación de un Estado palestino es como una cosa más simbólica que otra cosa, porque mientras haya ocupación no hay posibilidad. No hay posibilidad, exacto. Sí, correcto. ¿Cómo tú lo ves? No puede contestar, porque tengo que ir a la pausa. Pero regresamos de inmediato para escuchar lo que el profesor tiene que contestar a ello. No se vayan a ir. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Esto fue lo que sucedió hoy en 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero.
Nos acompaña José Rosario, gracias por estar con nosotros. Presenta ante el pueblo popular para que lo seleccione a usted como candidato cuando ya usted fue alcalde. ¿Qué es lo nuevo, lo novedoso? Bueno, tengo que decirte que, haciendo un preámbulo, que cuando tú tienes obras realizadas y con un buen gusto para la ciudadanía, tienes oportunidad de poder regresar. Y nosotros, cuando tuvimos la oportunidad municipal, hicimos mucho en 8 años, dimos título de propiedad, hicimos el CDT, que fue nuevo, tenía toda la tecnología, incluso tenía un servicio comunitario que iba a las residencias, le dábamos tabletas y computadoras a los jóvenes. Y entonces cuando tú vienes a ver que habíamos también hecho el Frente Marítimo, ventanilla única, que se le habían tratado de adjudicar otras personas a la ausencia de obras. Este servidor en el 2016 también puso la primera piedra en una ejida municipal viejo, y automáticamente tenemos que ir atemperándonos, preparándonos para cuando esas personas necesiten un hogar, pues nosotros ser una alternativa. 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Bienvenidos a la nueva temporada de los datos de autocontrol por la cadena WIAC 740 AM desde las 3 hasta las 5 de la tarde con el licenciado Mario Burgos. Presentamos los datos de autocontrol. Traído a ustedes por la compañía Making Power. Los datos de autocontrol. Lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y me estoy riendo entrando aquí a este segmento porque es nuestro último segmento. Y mientras estábamos en la pausa, Manolo y yo hemos llenado a José de preguntas que tiene que contestar ahora. Y no te las voy a repetir porque pierdo tiempo. Sí. Así que, adelante. No, sí, dándole seguimiento a algunas cosas que estábamos hablando. Sin duda, el impacto de la revolución informática, yo creo que es un elemento aquí importante decirlo, está jugando un papel en evidenciar el genocidio que se está dando, ¿verdad? Quizás hace 20 años pues todavía eso estaban haciendo, ¿verdad? Pero ahora estamos en un proceso por el cual las redes sociales evidentemente juegan un papel fundamental en que la gente vea, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La evidencia de esos crímenes que se están dando, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante decirlo porque eso abona, ¿no?, a lo que debe ser un caso que debe continuar expandiéndose en relación a el genocidio cometido, ¿verdad?, por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces parte de lo que hemos estado hablando también es qué soluciones existen, ¿no? Hemos visto un proceso que es lento, ¿verdad?, pero que es el proceso legal internacional, que intenta de alguna manera hacer los señalamientos debidos, llevar a cabo las órdenes particulares y entonces comenzar ahora inclusive un proceso de crímenes individuales que entonces pudiesen ayudar a mejorar la situación. Pero claro, sabemos que la asimetría de poder es tan grande en términos de los palestinos y el ejército israelí que evidentemente es una cuestión simplemente de ¿cómo se diría?, de aplastar, ¿verdad?, esa población a la fuerza. O sea, el gobierno de Netanyahu está hasta cierto punto tan a la pared por los propios problemas domésticos que tiene, que no ve cómo salir del conflicto sin que su propio gobierno vaya a colapsar. Entonces yo creo que aquí hay hay una comparación interesante, quizás un poco con lo que fue el fin del régimen del apartheid de Sudáfrica. Yo creo que es importante recordar eso. Antes del fin del régimen del apartheid en Sudáfrica, prácticamente empezó guerras en Namibia, con Zimbabue, etcétera, Angola, y entonces esas guerras
también un importante elemento de boicot internacional que se empieza a dar a raíz de eso poco a poco, ¿verdad? Esto fue un proceso, lleva entonces a que las presiones internas hagan un cambio particular. Yo creo que estamos empezando a ver un proceso similar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Hay elementos, las manifestaciones en los Estados Unidos estudiantiles y que ya se han esparcido a todo el mundo, están teniendo un rol sumamente importante y yo creo que están teniendo un efecto en la población en general de concientizar a raíz de lo que está pasando. O sea que además de que lo vemos en las redes sociales, estamos viendo entonces ese movimiento estudiantil que ha realmente tomado la delantera en denunciar eso. Eso puede ser realmente el comienzo de un movimiento de boicot que realmente tenga un impacto en Israel, ¿verdad? Y entonces aquí tiene que haber una ¿cómo se puede decir? Una sanación interna del mismo pueblo de Israel de cómo tú puedes eliminar ese tipo de extremismo, ¿no? O sea, sabemos que a los israelitas se les cría, ¿verdad? Viendo a los árabes, viendo a los palestinos, etcétera, como criminales, menos que un ser humano, ¿verdad? Eso es parte de la lógica del colonialismo histórico, ¿no? Y entonces tendría que haber un proceso similar, ¿verdad?, interno en Israel, en el cual, y por eso es que yo creo realmente que la solución debe ser un solo Estado, ¿no?, en la cual haya unas miras hacia desmantelar el apartheid y crear un Estado realmente democrático, con derechos civiles y derechos humanos, en la cual la gente pues pueda participar de manera abierta y libre, ¿no? Yo creo que ese es el norte donde nos tenemos que ir en relación a esto. Claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte, por un lado, estamos viendo ese recurso legal internacional que tiene grandes límites, ¿verdad? Yo sé que tiene grandes críticas, pero por otro lado también pudiésemos considerar, y esto yo lo estoy diciendo, ¿verdad?, ya más en términos especulativos, la necesidad quizás de ciertas fuerzas de pacificación. Y claro, Estados Unidos probablemente vetaría eso en el Consejo de Seguridad, pero habría posibilidades de ir por encima de esos vetos a través de lo que se llama la resolución de Unidos por la Paz, que es una resolución que se puede dar desde la Asamblea General, ¿no? Entonces esto nos apunta también a unas preguntas importantes sobre reformas de las Naciones Unidas, que lo hablamos al principio, pero eso pudiese ser, digamos, un camino y la posibilidad de fuerzas de pacificación que realmente entonces comiencen un proceso de llegar a los territorios ocupados y por lo menos puedan defender a los territorios o a los palestinos, ¿no? Obviamente la pregunta que hicieron sobre el problema de los estados árabes en general, históricamente Egipto pues tuvo estas guerras con Israel, Siria, etcétera. Hoy en día eso se está dando a raíz más de lo que le llaman la resistencia, el eje de la resistencia, que realmente que es Irak, es Irán, ¿verdad? Es Irán. Irak, obviamente ciertos elementos de Irak, Siria, ¿verdad?, que todavía tiene sus problemas con la guerra civil, Hezbollah y los grupos de la resistencia palestina, ¿no? Pero claro, y Yemen también, los Houthis, ¿verdad? Así es que eso es un importante elemento de presión, y particularmente una presión económica también que se está dando sobre el Estado de Israel, que implica que poco a poco se puede ir despoblando a raíz de que no va a tener, ¿verdad?, no va a ser un lugar donde la gente va a querer criar a los hijos, etcétera, y eso puede influenciar también en los elementos demográficos. O sea que hay toda una serie aquí de luchas que se están dando desde diferentes ángulos y desde diferentes lugares, que entonces pueden llevar a que sea un caso similar, ¿verdad? Y yo lo digo porque me gustaría pensar que fuese así, pero un caso similar al caso de Sudáfrica, ¿no? Sí, o sea, yo creo que esa es la manera en que podemos ver ese futuro inmediato, yo creo que a largo plazo. Obviamente lo más importante es que haya un cese al fuego, ¿no? Yo creo que eso es lo más urgente. Claro, eso es lo más urgente. Pero si recordaran que vivieron un genocidio, ¿no? Que paren de matar. Y que vivieron un genocidio, que saben lo que es, que porque lo vivieron. Claro. Que digan, ¿por qué estamos haciendo lo que nosotros padecimos? Es que eso, es que... Sí. Ahí es donde tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? En el espíritu de aquellos que fueron perseguidos por el nazismo, nunca más podemos volver a aceptar que nadie sea perseguido por un Estado supremacista, ¿verdad? Y entonces eso lo que nos demuestra es que el fascismo y el colonialismo son dos alas, como es, del mismo pájaro, y son correcto, ¿no? Y entonces son parte del mismo germen del imperialismo histórico que de alguna manera sigue presente en la Palestina histórica y que hay que resolver a través del derecho a la autodeterminación. Esa es mi como yo diría, como mi contribución inmediata, ¿no? Muchas gracias, Manolo, nos quedan 2 minutos. No, yo lo que quería, no añadir nada, lo que quería era
advertir que hay eventos importantes pasando esta semana. Hoy creo que se retira el jurado que está viendo el caso civil de Donald Trump. Que yo creo que es muy importante qué es lo que va a pasar ahí. Ese es otro tema, porque también si cambiase de gobierno a Trump, digo, si él llega a la elección, entonces lo que va a hacer. Sí, exacto, y obviamente sabemos que él tiene una mejor relación con Netanyahu que Biden, o sea que la relación con Netanyahu es más problemática con Biden, pero también pudiese indicar que tiene inclusive más influencia que Biden con el mismo Netanyahu, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? También están las elecciones en México el próximo domingo, que son elecciones generales, no solamente presidenciales, sino congresos, y de ahí más adelante vamos a tener 20,000 candidaturas que están. Y de ahí más adelante vamos a tener información bastante directa, porque Carlos Rivera Lugo va a estar allí en ese periodo. ¿En México? En México, excelente. Exactamente. Así que va a ser fantástica la experiencia de él para que nos narre más adelante. Que son dos eventos que quería mencionar. Bueno, hay elecciones mañana también en Sudáfrica. Hay elecciones por todos lados, pero esas es un año de muchas elecciones, claro. Es interesante cómo se va a estar moviendo también las estructuras políticas de los estados durante este periodo que se avecina. Bueno, pues les agradezco muchísimo, qué bueno que estás aquí, bienvenido, y esperamos que esta no sea la única vez y que te unas a este panel de internacionales. Así gracias por invitarme. Seguro que sí, con mucho gusto, encantadísima. Manolo, gracias. Encantado. Gracias, ay, qué bello eres. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Argenis, nuestro director técnico, que está ahí haciendo su trabajo con mucho amor y mucha devoción, y se lo reconocemos y te mando un beso grande. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.